Bueno, buenas tardes y bienvenidos a este webinar de producción de higuera en superintensivo. Mi nombre es José Mariano Aguilar y soy técnico del Centro de Experiencias de Cajamar, en Paiporta, Valencia. Para la jornada de esta tarde contamos con Francisco Boix, que nos hablará sobre los diferentes sistemas de producción de higuera, los sistemas tradicionales y cómo han ido evolucionando hacia nuevas plantaciones para buscar incrementar la producción y reducir lo que son los costes de recolección. Nos hablará también sobre el mercado del higo, qué consideraciones hay que tener en cuenta a la hora de la elección varietal en función del mercado al que va dirigido. A continuación, María José Navarro, de la Estación Experimental Agraria de Elche, nos hablará del rendimiento y calidad de los higos cultivados en sistemas superintensivos bajo malla, ensayos que vienen realizando en la estación, con ensayos en contenedor con sustrato, con diferentes variedades, ensayos con formas apoyadas, etcétera. Y por último, Carlos Baisable, director del Centro de Experiencias de Cajamar en Paiporta, Valencia, pues expondrá las experiencias que estamos llevando a cabo en el centro desde el año 2019 con higuera en superintensivo. Al final de lo que son las exposiciones haremos una ronda de preguntas, así que las dudas que vayan surgiendo las pueden formular a través del chat que tienen ahí abajo y iremos recopilando lo que son todas esas preguntas para pasárselas a los ponentes. Bueno, a modo de información, pues España es el sexto productor mundial de higos y el principal productor de higos de la Unión Europea, con una superficie destinada al cultivo de unas 18.000 hectáreas y una producción entre 50 y 60.000 toneladas que se concentran principalmente en Extremadura, con algo más de la mitad de la producción española, que la destina principalmente a higo en seco. En los 10 últimos años vemos que se ha incrementado la superficie cultivada, pasando de unas 12.000 a 18.000 hectáreas. Es un cultivo minoritario, pero que está en cierto auge. Y antes de pasar a la primera ponencia, comentarles que el jueves de la semana que viene, día 11 de julio, tenemos una jornada de puertas abiertas aquí en el Centro de Experiencias de Cajamar, en Paiporta, en Valencia, a la que están todos invitados y aquí podrán visitar pues, las distintas experiencias que llevamos en marcha, entre ellas los ensayos de higuera en superintensivo, de los cuales nos hablará luego Carlos, y pueden hacer la inscripción a través de Plataforma Tierra. Ahora les pondremos en el chat el enlace para que puedan acceder directamente y la verdad es que si pueden no se lo pierdan porque es una jornada muy, muy interesante. Y bueno, pasamos con la primera ponencia, titulada Higuera, Sistema de Producción y Comercialización. Para ello tenemos la suerte de poder contar con un gran especialista del cultivo de la higuera, Francisco Boix Valebona. Él es administrador de Esquejeval, que es una empresa especializada en la reproducción de higueras. Además, son productores y comercializadores de higos, por lo que tienen un gran conocimiento tanto en la parte agronómica del cultivo como en la parte de comercialización del mismo. Entonces, Paco, cuando quieras, tienes 20 minutos para la exposición. Hola, buenos días, buenas tardes ante todo. Primero, dar las gracias a la Fundación Cajamar por haber contado a mí, sobre todo a José Mariano Aguilar y a Carlos Baixauli por haber pensado en mí a la hora de hacer esta introducción para la webinar de esta tarde del cultivo intensivo. Quiero deciros que la primera vez que hice el PowerPoint se llamaba La higuera, un cultivo en expansión. Como bien has dicho, estos últimos años ha experimentado una expansión, se ha visto como en producción en fresco sobre todo ha habido un aumento de los terrenos dedicados y me ha gustado cambiar y he puesto evolución porque de alguna manera lo que ahora nos atañe es mejorar el cultivo y evolucionarlo tanto en sistemas de producción como en variedades. Ahora, como bien has dicho, soy gerente de Esquejeval. Era un vivero que se fundó en 2002 con el objetivo de reproducir plantas y multiplicar plantas por el método del estaquillado. 2 años después empezamos con las higueras y de ahí nos viene esa especialización y la información que nos fue llegando a lo largo del tiempo que nos condujo a partir del 2014
a plantearnos el hacer un proyecto sobre el cultivo de la higuera, distinto a lo que se estaba haciendo hasta la fecha, porque nuestra intención no solo era mejorar el cultivo en la parte técnica, en la parte de los sistemas de producción, sino que también queríamos de alguna manera incorporar variedades nuevas que en nuestro juicio pensábamos que podría ser interesante de cara a aumentar los rangos de producción, reducir costes, aumentar rentabilidades y atender a necesidades del mercado que pensábamos que podrían ser interesantes. De la misma manera, cuando todos estos campos entraron en producción, bajo la marca Ficus Wheat empezamos a comercializar nuestros propios higos, ya que sin una respuesta del mercado veíamos algo ingenuo por nuestra parte llegar a conclusiones que cuanto menos pues, podían quedarse en agua de borraja, dado que si el mercado no la aceptaba, no tenía ningún sentido apostar por sistemas de producción, por variedades que luego no tenían recorrido. Gracias a ello, con el tiempo también, añadir que se nos han agrupado varios agricultores que están dentro del proyecto, que ya han implantado estas nuevas mejoras en los sistemas de producción dependiendo de las variedades, y también a la vez estamos comercializando higos que en un pasado fueron clientes que nos compraron las plantas y en la actualidad pues son proveedores de fruta fresca. No me voy a parar en hablar de los distintos tipos de higueras, clima, suelo, agua. Me voy a ir directamente al objetivo de la charla porque si no, no vamos a acabar. La nutrición, el manejo del cultivo, las diferentes plagas y enfermedades. Bueno, cuando no hace tanto tiempo, cuando empezamos, aún nos encontramos marcos de plantación que iban desde 10x10 hasta 8x8. Estamos hablando también de campos de un cultivo marginal que venía de una venta muy localizada, muy próxima, que ya sí experimentaba un cierto auge a la hora de la comercialización y llegar a destinos más alejados de un día, 2 días de viaje, incluso 3 ya un poquito complicado. A partir de ahí empezamos a evolucionar desde estos marcos de plantación y los primeros que empezamos a trabajar y que hoy en día son los más frecuentes, empezamos a trabajar con marcos de plantación de 5x4, ya aumentando casi el doble el número de árboles por hectárea. En este caso en concreto, de este marco de plantación, nuestra propuesta fue una formación en vaso y sobre todo está destinado a la producción en fresco de las dos cosechas, de higos y brevas. Solo una puntualización por quien no lo sepa, al final las brevas, los higos salen y maduran de la yema de flor que se genera el mismo año, como si fuera una vid. En cambio las brevas nos vienen en primavera y florecen a partir de una yema que se ha desarrollado el año anterior. Por lo tanto, cuando tú haces la poda no puedes reducir el árbol todo lo que quisieras, puesto que la producción la estarías echando al suelo. Y con estos marcos de plantación no digo yo que vayamos a sacar más kilos por hectárea, pero sí que estamos ya en rendimientos que van de entre 18 y 30 toneladas por hectárea. Cuando digo que no necesariamente se van a sacar más kilos por hectárea, me refiero a que en ocasiones no es así, pero lo que tratábamos, lo que buscábamos era la reducción del árbol, buscar árboles más pequeños, más fáciles de atacar, de podar, más fáciles de recolectar, ya que la mano de obra del higo es básica. La mano de obra supone el 80% o más de los costes de producción, y si eso no se consigue ajustar, estaríamos hablando de un cultivo, siendo hoy en día muy rentable, estaríamos hablando de un cultivo que incluso nos podría llegar a dar pérdidas. Luego, digamos, esto ha sido lo más sencillo y luego de alguna manera somos pioneros en la formación en espaldera y la formación, digo aquí en España, ¿eh? Cuando nosotros empezamos, estos sistemas de formación eran desconocidos, no se veían, y fuimos de los primeros en intentar implantarlos, pero no como experimento, sino ya como producción. Vamos a plantear estos campos y vamos a plantarlos y vamos a llevarlos a producción. Por tanto, los datos que yo os dé están extrapolados de
los conocimientos empíricos que hemos adquirido a lo largo de estos últimos años. El segundo marco de plantación intensivo es el 4x2, que ya nos vamos a más de 1.200 plantas por hectárea. Y aquí establecimos dos tipos de formación. La inicial, que fue la formación en seto, que eso ya tenemos rendimientos de árboles ya de 8 y 9 años, y la formación en espaldera, que es, digamos, más joven. Tenemos la primera plantación que tenemos experimental, la que nos basamos para hacer las siguientes, ya tiene 5 años. En cambio, las que están en una cantidad ya interesante, que ya están los campos destinados única y exclusivamente a este tipo de formación en espaldera, apenas tienen 3. Por eso no os he puesto aquí los rendimientos por hectárea de la espaldera. Si bien el sumatorio de estos primeros años nos convencen y están siendo muy interesantes, no tenemos una evolución suficiente como para saber a dónde vamos a poder llegar. En la formación en seto, en cambio, sí que estamos en plena producción y ya os puedo decir que el rendimiento en variedades hemos conseguido alcanzar ya los 25 toneladas por hectárea, dependiendo de variedades. Y deciros que, lógicamente, este tipo de poda, este tipo de producción requiere una poda muy fuerte y solo la hemos destinado para la formación y producción de higos. Solo de higos. Ir a brevas en estos ensayos no lo hemos planteado y lo vemos realmente complicado. Nada, deciros que la nueva tendencia es el superintensivo y que es la propuesta de ensayo que nos llega aquí, que digamos que es la evolución y de todo lo que antes estaba mencionando y de toda esta evolución en el sistema de producción. Digamos que su punto clima, el punto óptimo, el máximo que vayamos a poder llegar es el que nos van a presentar esta tarde José Mariano, María José y Carlos Baixauli en el tema del superintensivo en hidroponía. Para no dejaros así bueno, antes de continuar, he hecho unas cuantas fotografías que luego os enseñaré y para apoyar un poquito lo que estoy diciendo y que haya una imagen visual más cercana a lo que os estoy explicando. Todo este sistema de producción al final, pues lo que todos sabéis, el hecho de aumentar las densidades, el hecho de que nuestros sistemas de producción sean más efectivos, sean más contundentes, pues nos hacen entrar antes en producción. Y el hecho de un tercer verde estar recolectando fruta, y hablo de la experiencia, por eso lo pusimos en marcha, es muy interesante de cara al productor. Al final son inversiones muy potentes, muy fuertes, que requieren de un esfuerzo económico muy importante, y el hecho de poder empezar a amortizar todas esas inversiones, un tercer verde, supone un alivio importante. Y estamos hablando también de que en este tipo de, por lo menos con la formación en seto y el 5x4, estamos hablando de que un sexto, séptimo año ya estamos en plena producción, pero con unos sumatorios los años anteriores muy superiores a lo que se conseguían en los marcos tradicionales. Y lo que os he dicho antes, todos estos árboles, al reducirles el volumen, los costes de recolección son mucho menores. El hecho de no tener que subir el árbol, el hecho de tener toda la fruta al alcance de la mano, es lo que te va a permitir tener una mayor velocidad a la hora de poder recolectar los kilos, y sobre todo también con la manipulación y con todos los inconvenientes que están viniendo los últimos años a la hora de realizar las podas, de tener a gente cualificada para realizarlas por sistemas de poda más sencillos, en los cuales parte de los que intervienen en la poda puedan adelantar trabajo y no requerir de una mano de obra tan especializada, pues también ya no solo reduce los costes, sino que además nos permite una maniobra a la hora de conseguir una mano de obra mucho más accesible. Y esto, pues con todo esto aumenta la rentabilidad. Bueno, vamos a las fotografías. La que hay en la parte superior izquierda, esto es un 5x4, esto es una variedad de toro sentado, es una especie de colar de Elche, variedad que destaca por la producción de brevas. Estamos hablando de un producto muy cotizado en el mercado, que alcanza valores y precios muy interesantes, y hoy en día la breva tipo colar
de Elche, el Albacor, Toro Sentado, son las brevas que predominan, las que el mercado busca y las más cotizadas. Aquí vemos cómo, aunque no se aprecia muy bien, pero bueno, de alguna manera se atisba lo que es una formación en vaso y cómo estos árboles tienen un cierto desarrollo, como pudiéramos ver en cualquier otro frutal, con la finalidad de dejar las ramas suficientes para la producción de brevas del año siguiente. En la foto inferior vemos cómo sacan la disposición de las ramas, cómo sacan los higos. Luego veréis cómo la poda en setos o la poda en espaldera pues es distinta, pero aquí veis cómo hace un ramillete, dejamos 2, 3, 4 ramas y de ahí van saliendo los higos y a partir de esta primera floración de los higos, toda la prolongación de la rama probablemente sean las axilas, la formación de las flores, donde se queden ahí latentes, que no lleguen a florecer este año y a partir de ahí pues tengamos la cosecha de brevas del año siguiente. Mira, este fue, digamos, esta planta en concreto, digamos, es nuestro ojo derecho. Aquí empezamos a intentar hacer una poda tipo viña, tipo seto, y fue donde nos dijeron que pues quizás íbamos por mal camino, que eso sería muy difícil, y efectivamente lo es si no partes de variedades que te permitan realizar este tipo de podas. No es que no tuvieran razón, sino que había un cierto desconocimiento con la cantidad de variedades que existen en el mundo y el comportamiento de las mismas. Ya os puedo garantizar que estos últimos años, iba a decir una locura, pero podría decir también que ha sido pues, pues un orgullo ver cómo la implantación de diferentes variedades, cómo cada una se comportaba de una manera distinta, cómo unas podrían tolerar podas intensivas, cómo las otras no, qué variedades tenían la tendencia a ir a verde y no a florecer, qué otras sí. Y ha sido pues un camino curioso. Aquí tenéis una dalmatie, una variedad con la que empezamos a plantearnos el superintensivo, el cultivo en seto. Esta es la planta desarrollada, las ramas desarrolladas del año antes de la poda. Y esta es la rama y este es el árbol ya con la poda que nosotros planteamos para el cultivo en seto. Como veis, una vez el árbol formado y estructurado, hemos procedido a la eliminación de absolutamente todas las ramas del año. Todas. Cortando, dejando un par de yemas, 2, 3 yemas para permitir que la planta brote con mayor facilidad y vuelva a sacar otra vez las ramas. Y aquí en la foto de abajo veis el desarrollo que ya tiene la higuera partiendo de la poda que hemos hecho. Estas fotos, esta foto de abajo está hecha esta misma semana para que veáis qué capacidad tiene la variedad de Matie para brotar. Pero eso no es lo curioso. Lo más interesante son estas fotografías. Podéis observar cómo con una poda en seto, con una poda intensiva, una poda muy fuerte, la capacidad que tiene esta variedad para sacar higos. ¿Veis? Aunque no se aprecia muy bien, pero sí que se ven la cantidad de higos y os puedo asegurar que hoja higo, hoja higo, hoja higo y va a seguir produciendo hasta que llegue el mes de octubre. Esta foto panorámica es del campo. Hay calle suficiente para poder trabajar, podemos reducir al árbol todo lo que queremos y esto está a la altura del pecho. Lo digo porque a veces con estas fotografías las alturas no se aprecian bien. Con la anterior, con estas fotografías, las ramas más altas superan el 1,70, 1,80 y aquí este árbol estará rondando el 1,60 o 1,70, partiendo desde abajo, que es la diferencia. De aquí tenemos ramas altas, pero muchas de ellas parten del 1,70 o 1,80 que os he dicho yo, y ya es difícil alcanzar las ramas que salen hacia arriba. En cambio aquí, aunque lleguen a alcanzar los 2 metros, todas las ramas salen de la parte inferior de los cortes que habéis visto, con lo cual acceder a la rama es relativamente sencillo. Y aquí tenéis el sistema de espaldera. Esta es una foto panorámica de una variedad Burjasot, que también estamos viendo cómo se ha
adapta muy bien a este tipo de podas y este tipo de formaciones. Aquí hay una formación en una sola línea y en la parte superior izquierda, que no se aprecia del todo bien, podéis ver cómo esta guía de la parte superior es un segundo piso que estamos probando para ver si conseguimos duplicar el número de ramas que salgan de la espaldera. La fotografía de abajo es solo una guía, solo un único guía. En la parte de superior izquierda sí estamos intentando formar una segunda guía y ya os iré contando. Esta variedad estamos probando, son 3 años y adelantaros que en principio no sabemos cómo va a responder la planta en los próximos años, cómo nos va a aguantar ese eje principal con las insolaciones, con el frío, con las lluvias. Estamos viendo que el sumatorio es muy interesante, que tiene una capacidad para empezar a entrar en producción y florecer por el hecho de tumbarlas, por la disposición de las ramas, no lo sé, pero sí que entran antes en producción. Vemos aquí un 4x2, un 5x2 y que realmente sobra calle y que no se va a necesitar, dada la poda que se le va a hacer. ¿Cómo podríamos estrecharlo un 4x2? Y bueno, en fin, en esas estamos. Aquí me sabe mal no deciros toneladas por hectáreas, pero no me atrevo a aventurarme. Es posible que pueda llegar a las mismas producciones que el seto y haciendo mucho más fácil y rápida la recolección. Bueno, esta es nuestra marca, las cajitas bonitas que hemos hecho y este higo verde que veis es la variedad Dalmatie. A ver, una cosa antes de salir de los superintensivos. Cuando he hablado anteriormente, cuando ha llegado esta planta, yo os he dicho que nos decían que no creían que fuéramos por buen camino, es porque realmente muchas de las variedades que tradicionalmente cultivamos en España, cuando tú realizas esta serie de podas y reduces el marco de plantación, no solo privas y te deja mucho menos margen de maniobra a la hora de recolectar las brevas, es que con estos marcos de plantación prácticamente tú tienes que reducir el árbol a la mínima expresión y por tanto solo ir a higos. Y cuando se realizan estos cortes, la gran mayoría, y cuando digo la gran mayoría, es la gran mayoría de las higueras, al realizarle esta poda, cuando hacen la brotación, cuando cogen esa movida tan potente, se olvidan de florecer y te hacen un árbol súper bonito. Puedes ver variedades de tipo colar, por ejemplo, tipo albacor. Vas a llegar en estas fechas y vas a ver el mismo árbol bonito con sus ramas, pero luego cuando te acerques y analices la fruta que hay, suele florecer muy poco. Se olvida de florecer, se va a madera, a desarrollar rama y encontraremos un seto súper bonito, un campo para hacerle 4 fotografías, pero fruta no se le ve. En muchos superintensivos fuera de España también les sucede que cuando intentan, sobre todo también en hidroponía, que luego lo hablarán Carlos y María José y Mariano, veréis cómo eh, utilizan variedades de las que aquí realmente pues, no podríamos utilizar porque también bajaría la producción, pero bueno, ya están utilizando eh, fitorreguladores para evitar que ese crecimiento tan exagerado evite que la planta florezca. Bueno, a ver, de lo que se trata es de modernizar el cultivo, de analizar variedad por variedad y adecuarla al sistema de producción que resulte más rentable y que nos permita sacarle una mayor rentabilidad. Pero sobre todo también, y un aspecto muy importante, que gracias a la comercialización que hicimos, nos hemos dado cuenta que una cosa son las rentabilidades y las evoluciones que hemos podido ver de las diferentes variedades y otra cosa muy distinta es lo que el mercado luego nos va a demandar y nos va a aceptar. Por eso es muy importante que haya una evolución continua del mercado, saber cuándo hay demanda, cuándo no la hay, qué ventanas quedan abiertas, qué puedo yo hacer para cumplimentar las necesidades de mi cliente y poder darles fruta cuando escasea, al mismo tiempo que darles fruta pues cuando viene toda, pero de alguna manera intentar escalonar esta
producción. Y el hecho de determinar diferentes variedades, desde las más tempranas a las medias, a las más tardías, pues también permite empezar a dar una continuidad en un artículo que era muy puntual, en una fecha muy concreta, así que ahora en estos días se puede empezar a suministrar higos ya a mediados de julio y acabar prácticamente en diciembre. Y eso aquí en España se puede hacer. Y es una de las propuestas pues, que nosotros uno de los criterios que quisimos coger a la hora de seleccionar las diferentes variedades que habían. Y después interpretar muy bien y correctamente los criterios de calidad. Porque si os fijáis aquí en estas fotografías, en la parte superior izquierda vemos unas fotografías de unos higos que han abierto demasiado, que están muy rajados. Estas variedades, cuidado con estas variedades porque ningún mercado os lo va a querer. En cambio, si están rajadas pero no abiertas, habrán determinados clientes que son las que querrán y otros, en cambio, van a querer un higo más cerrado, que no esté rajado y te puedes encontrar en la situación en la que eh, un cliente piense que esa fruta es la mejor y el otro cliente piense que esa fruta no le vale y viceversa. Y eso es así. Esta fotografía de la mano, a mano derecha, veis que el higo está bien, es sabroso, es bueno, os puedo decir que es muy bueno, es una variedad que probamos en su día, pero fijaros el aspecto que tiene ya maduro. Este higo está maduro. Sin embargo, tiene un aspecto feo, un aspecto verde, como que no se ha recolectado bien, como que no ha madurado correctamente. Algunas piezas puede que haya visiblemente mejor, pero todo lo demás da un aspecto feo. Y eso hace que la clientela no lo consuma. La foto de abajo es otra vez una dalmatie, a qué aspecto, qué uniformidad en la fruta y eso pues ayuda a la venta. Y muy importante, el color, el calibre, el aspecto y el rajado. Del rajado ya se ha hablado, o mucho cuidado con las variedades que rajan mucho, ya que hay muchos mercados que no la van a aceptar. Por eso es muy importante a la hora de decidir qué variedad elijo para mi producción, analizar y hacer un estudio de mis futuros clientes o de los clientes a los que quiero llegar, qué calidad de higo quiere. Y sobre todo, uno de los muchos otros aspectos que hemos analizado a la hora de seleccionar las variedades y ver qué era interesante, sobre todo también era que hubiera una buena manipulación del fruto, ya que hay variedades que son muy difíciles de manipular, se pelan con mucha facilidad o no tienen bastante vida pues cosecha. Y eso también nos ha hecho descartar bastantes variedades que, siendo productivas, que adaptándose bien a los sistemas actuales de producción, viniendo en fechas correctas y teniendo un buen sabor, incluso en ocasiones buen aspecto, reuniendo casi todas las características adecuadas para la venta del mercado, por la falta de vida pues cosecha y por la excesivo cuidado que necesitamos a la hora de la manipulación, han hecho inviables estas variedades. Entonces, de alguna manera, pues poneros un poco en contexto, que era mi intención, de la evolución que ha tenido, que la higuera tiene muchas posibilidades, que es un cultivo en evolución, que no podemos estar alejados del mercado, que muchos ven estos higos blancos y piensan que con los excelentes índices de producción y de rentabilidad es la variedad adecuada, pero luego se encuentran que el 80% del consumo es higo negro y que solo el 20% es higo blanco. Y eso a pesar de que en los últimos años el consumo de higo blanco ha subido bastante. Aún así, pues sigue siendo una variedad que por su color deberíamos de tener presente que quizás no es la variedad más adecuada. José, ¿qué tal? Vale, ya cuando puedas vas finalizando. Eso te preguntaba. Yo creo que más o menos Sí, lo perfecto. tengo todo dicho. Luego, si quieren hacer alguna consulta o lo que fuere, pues ya lo dejamos Perfecto. aquí. Sí, si has acabado, Sí, pues nada, darte las gracias por la magnífica exposición y ajustarte al tiempo. Y bueno, las preguntas que quieran hacer a Paco las pueden formular a través del chat y iré recopilándolas para formulárselas luego de las intervenciones.
¿Dejas de compartir pantalla, Paco, cuando Sí, puedas? ya está. Y a continuación, María José Navarro Cánovas nos va a hablar del rendimiento y calidad de los higos cultivados en sistema superintensivo bajo malla. María José Navarro es ingeniera técnico agrícola y desde 2012 trabaja en la Consellería de Agricultura, Ganadería y Pesca, actualmente como técnico de investigación y transferencia en la Estación Experimental Agraria de Elche, Servicio de Transferencia de Tecnología, y una de las líneas de trabajo en las que participa es la relacionada con el cultivo superintensivo de higuera. Así que cuando quieras, María José. Muy bien, pues muchas gracias, José. Buenas tardes a todos. En primer lugar, darle las gracias a la Fundación Cajamar y a Carlos y a José por contar con nosotros para una webinar tan interesante. Bueno, yo soy María José Navarro, como ya me ha presentado José, trabajo en la Estación Experimental Agraria de Elche. Y bueno, pues llevamos a cabo unos ensayos con la higuera, ya que es un cultivo que en nuestra zona es bastante importante. Como sabéis, pues la zona sur de la provincia de Alicante es una zona donde el cultivo de la higuera pues es muy importante, tanto Albatera, Crevillente como Elche, donde es uno de los principales. Os voy a compartir mi presentación. Somos un equipo de trabajo compuesto por varios técnicos y estamos desarrollando actualmente varios ensayos con el cultivo de la higuera. En primer lugar, os voy a presentar y a introducir un poco los ensayos que estamos realizando. Bien. Vale, el primer ensayo que pusimos en marcha fue allá por el 2020 y fue una colección de material vegetal de higueras procedente de variedades tradicionales de la zona, locales y de prospección, y luego otras variedades de otras zonas que creemos que pueden ser interesantes, ver cómo se adaptan a nuestra zona y bueno, y ver cómo se desarrollan y qué rendimientos dan para poder ofrecer a los agricultores eh, otras, op- otras opciones de cultivo, aparte de las que ya conocen y ya se imparten. Vale. Este ensayo lo tenemos dentro de la misma Estación Experimental Agraria de Elche. Contamos con una superficie de unos 3.300 metros cuadrados, que como ya os he dicho, comenzamos en 2020. Pongo en la presentación que la plantación está entre 2020 y 2024, ya que se trata de una colección de variedades o de accesiones viva, en movimiento. Hay variedades que se están adaptando muy bien y que vemos que son muy interesantes para poder desarrollar. Y hay otras variedades, otro material vegetal procedente de prospecciones que vemos que no termina de desarrollarse como creemos que es satisfactorio para para los requisitos de la zona. Entonces, pues vamos quitando, poniendo en fin, por eso pone ahí entre 2020 y 2024. El marco de plantación que tenemos es de 6 metros de calle y 5 entre árboles, y ahora mismo contamos con 45 accesiones diferentes. Las dividimos más o menos para que lo entendáis entre variedades de piel negra, de piel púrpura y de piel verde. Y las técnicas que desarrollamos de cultivo son técnicas de cultivo ecológico. ¿Vale? Aquí os he compartido también el listado de todas las accesiones que tenemos agrupadas por el color de la epidermis. Como veis, mayoritariamente tenemos accesiones de epidermis negra porque en nuestra zona es lo que nos piden los agricultores que desarrollemos. Ellos les resulta mucho más fácil vender este tipo de variedades con esta piel negra, y porque son variedades que ya conoce el mercado y entonces son muy fáciles de comercializar. Aún así, nosotros incorporamos variedades púrpura que creemos que desde el punto de vista agronómico son muy interesantes
y variedades verdes también. Como veis, bueno, Paco también ha hablado de la Dalmatí, que es una variedad de epidermis verde muy buena, o la Brown Turkey de color púrpura, incluso Gobernador también de color púrpura. En fin, hay para que conozcan y para que vean que hay otras opciones aparte de las variedades negras, que también son muy interesantes desde el punto de vista del cultivo. El segundo ensayo que pusimos en marcha fue en el 2021. Se trata de un cultivo súper intensivo. Ya empezamos a ver que era una opción bastante factible para, para los agricultores, ya que con menos superficie podrían tener unos rendimientos muy interesantes y intentar facilitarles un poco el tema de la recolección y el tema del cultivo en sí. Este ensayo se llevó a cabo en un túnel de malla anti-trips de 6x6, como veis ahí, de 25x8, 25 metros de largo, 8 de ancho. Es un túnel pequeñito, pero bueno, queríamos aprovechar esta instalación que teníamos. Y bueno, pues empezamos Inicialmente era más súper intensivo que ahora. Tenía un marco de plantación de 2 metros de calle y 0,6 entre plantas. Aquí las variedades que elegimos para implantar fueron dos variedades negras tradicionales de la zona, Toro Sentado y Albacor, que son variedades, como ya os he dicho, muy apreciadas por el mercado. Y luego la variedad Almatí verde y la variedad púrpura Brown Turkey, porque son variedades que ya teníamos conocimientos de que se adaptaban muy bien a los sistemas superintensivos. Entonces, pues queríamos ver eh, cómo se desarrollaban en nuestras condiciones. Bueno, en macetas de 40 litros, con una mezcla de sustrato que hicimos nosotros, que creímos conveniente. Y bueno, aquí pone un marco de plantación de 2 por 1,2, porque ahora vais a ver que el primer año de cultivo trabajamos con un marco de plantación, como os he dicho, de 2 por 0,6, con 4 brazos, bueno, 2 goteros de 2 litros por hora por planta, y eso es la solución nutritiva que empleamos. Pero vimos que en las variedades negras, sobre todo, el rendimiento productivo no fue todo lo interesante que esperábamos. Entonces, en la campaña siguiente, que fue el año pasado, 2023, ya decidimos hacer una remodelación buscando un sistema de cultivo que se adaptase mejor a estas variedades negras. Entonces nos fuimos seguimos manteniendo 2 metros de calle, pero 1,2 metros entre plantas, espaciarlo un poquito más y hacer una poda a 6 brazos. Este sistema superintensivo, tal y como ha dicho Paco, está pensado para la producción de higos, ya que se le hacen podas muy fuertes cada año y la producción de brevas, como es en la madera del año anterior, pues en este caso pues no tiene mucha cabida. Vale, el tercer ensayo que pusimos en marcha fue en el año 2022, continuando con el sistema superintensivo de higuera. Vimos que podía ser muy interesante también el cultivo en suelo, porque como hemos visto en el anterior, es un cultivo en contenedor. Prácticamente al final, a día de hoy, se comporta como un cultivo hidropónico. Y aquí vimos que la posibilidad de un cultivo superintensivo en suelo quizás sería algo más viable. Entonces, para desarrollar esta técnica aún más, pensamos bueno, que íbamos a apostar por esto y por otro sistema de poda, unas formas apoyadas. En este caso también se llevó a cabo bajo malla, bajo un túnel de malla 30 por 15, es un poquito más grande que el otro. El marco de plantación, 2 metros de calle, porque vimos que es la distancia suficiente para poder moverte entre plantas, y 1,33 metros entre plantas. Aquí, aparte de las 4 variedades que ya estábamos ensayando en el otro superintensivo, añadimos María un José, listado, sí, ¿sí? perdona, ahora se oye bien.
Se te oía cortado. Ah, vale, perdón. Vale, bueno, aparte de las 4 variedades de las que os he hablado, hemos introducido 8 variedades más. En 2 variedades púrpuras, San Antonio Gobernador, resto variedades negras, negra, napolitana de Chella, pellejo de toro, alicantina negra, siciliana, burjasot y una variedad de piel verde, igual que la dalmatí, la ñoral. También fecha de plantación entre 2022 y 2024 porque este año hemos incorporado pues Gobernador, Siciliana, Burjasot, hemos incorporado alguna más que no estaban en el listado inicial. Vale, esto es un detalle de la formación, ¿vale? El primer año que se plantaron de estacas, se dejaron crecer y luego cuando en el mes de diciembre cayó la hoja y la planta se paró, doblamos de forma horizontal el tallo principal, como se aprecia aquí, y a raíz de ahí ya en la siguiente campaña pues empezamos a dejar un número de brazos que a día de hoy, este año, hemos vuelto a multiplicar con el fin de crear pues una línea continua de cultivo con un número determinado de ramas para desarrollar el cultivo. Vale, sobre estos 3 ensayos nosotros hemos ido tomando datos bueno, y evaluando cada una de las variedades cómo se comporta. Los parámetros que hemos medido y hemos evaluado durante el cultivo, pues el estado fenológico, en qué momento pues, se encuentra cada una para ver las diferencias de una variedad con otra. Hemos ido caracterizando las accesiones según las directrices de la UPOV, la Unión para la Protección de las Obtenciones Vegetales, la altura total de planta, número de ramas, entrenudos, producción y rendimiento por superficie y la afección de plagas y enfermedades, ¿vale? Cómo iban afectando. Vale, también hemos estado y estamos llevando a cabo un estudio de las necesidades de riego. Tenemos en la misma estación experimental agraria instalada una estación meteorológica conectada con el IBIA y con la Agencia Estatal de Meteorología. Tenemos sondas capacitivas tipo FDR instaladas tanto dentro de las mallas, como veis en esta foto de aquí, como en el exterior, en la colección de higueras que tenemos, en la colección de material vegetal también. Y luego con un medidor con la cámara de presión de Escolander, ¿vale? Medimos el potencial hídrico de tallo a mediodía y luego tenemos un medidor de SPAD, de clorofila de las hojas. Todo esto para evaluar las necesidades hídricas de las plantas y poder ajustar el riego acorde a sus necesidades. Vale, a nivel de frutos, tanto brevas como higos, evaluamos la calidad físico-química. En los sistemas superintensivos que os he dicho, tanto en las formas apoyadas como en los contenedores, no los tenemos enfocados para la producción de brevas, solamente higos, porque creemos que todavía, bueno, no están bien desarrollados, ya que se trata de unos sistemas de cultivo donde se le hacen unas podas muy severas. Entonces, la producción de brevas, pues ahora mismo está reñida con ellos. Pero bueno, tanto en la colección de variedades como en los superintensivos, los parámetros físico-químicos de calidad que medimos son los mismos. Pues el contenido en sólidos solubles, los grados Brix, el pH, la acidez, que son los gramos de ácido cítrico por 100 gramos de peso fresco, y con los Brix y la acidez calculamos el índice de madurez, que nos dará a conocer pues, el estado de esa fruta, color de la piel y pulpa, con un colorímetro digital que nos da datos en el entorno CIELA. Luego, bueno, estamos en proceso de medir también firmeza de la piel y de hacer alguna prueba en conservación en frío. Esto lo tenemos de momento muy, muy en fase experimental, poco desarrollada. Entonces, ahora, a partir de ahora, para medir estas características, estos caracteres físico-químicos de calidad, se cogen muestras tanto de brevas como de higos por accesión, 10, se pelan
se baten con una batidora y se hace una pasta homogeneizada y a partir de esa pasta podemos medir directamente los grados Brix, los azúcares que tiene y luego con 5 gramos de pasta mezclado con 50 mililitros de agua destilada hacemos las mediciones de pH y acidez titulable, lo que nos da, pues luego con el cálculo, el índice de madurez, que será la diferencia, bueno, el cociente entre grados Brix y acidez total. Muy bien. Vale, estos son unos valores de referencia según la bibliografía. Todo esto lo llevamos a cabo en los tres ensayos porque uno de nuestros objetivos es que la calidad de la fruta se mantenga independientemente de la técnica de cultivo, que sea viable esa fruta y que tenga una calidad suficiente, tanto se cultive en intensivo como en convencional. Vale, para comparar o para poder sacar unas conclusiones o para poder evaluar las técnicas de cultivo, en este caso hemos seleccionado las variedades de Almatí como verde, Brown Turkey como variedad púrpura y como variedades negras Toro Sentado y Albacor, ya que he dicho que son las 4 variedades que tenemos en común en los 3 ensayos de superintensivo. ¿Vale? Aunque estamos ensayando también en superintensivo otras variedades, pero aquí, pues como tenemos poco tiempo, nos vamos a centrar en estas variedades. Os voy a dar a conocer un poquito cada una de ellas. ¿Vale? La variedad Albacor, una variedad típica de nuestra zona, variedad negra por excelencia, muy productiva, muy importante la producción de brevas, aunque en superintensivo la dejamos un poquito en stand-by. Y bueno, lo que hemos visto hasta ahora en intensivo, que son variedades que vegetan mucho, con un entrenudo muy largo y por tanto quizá menos producción de higos que, por ejemplo, la variedad Almatí o la variedad Brown Turkey. Luego tenemos también la Toro Sentado, que es otra variedad también típica de esta zona, muy parecida a la Albacor, quizá un poquito más chata. Igual, una variedad que vegeta perfectamente, muy vigorosa y le está costando un poquito adaptarse a estos sistemas superintensivos. Luego, por otro lado, tenemos Dalmatí, variedad verde, muy interesante y como veis aquí en la foto, pues no le hace falta vegetar muchísimo para producir una barbaridad. Como veis, el entrenudo es muy cortito y en cada una de las axilas de las hojas produce higos bueno, de forma uniforme. Luego tenemos la Brown Turkey, también una variedad muy interesante, muy bien adaptada a los cultivos superintensivos, igual que la Dalmatí, vegeta menos que las variedades negras que os he presentado, pero no importa que vegete menos porque son muy productivas. Entrenudo muy corto y en cada una de las axilas un higo. Estas fotos son todas de los ensayos que nosotros tenemos en la estación. Vale, bueno, pues más o menos de forma resumida os voy a presentar un poquito cosas que podemos considerar interesantes de estos 3 ensayos. Vale, el rendimiento de la producción según manejo. Hemos visto, os he explicado que durante la campaña 22 y durante la campaña 23 hicimos 2 sistemas de manejo, 2 formas de manejo diferentes, con un marco en el 22, con un marco de plantación de 2 por 0,6 a 4 brazos y en el 23 2 por 1,2 con 6 brazos. Pues bien, a la izquierda de la imagen veis la gráfica de producción, de la evolución de la producción de la variedad Brown Turkey. En el 2022, que cuando teníamos el marco más estrecho y con menos número de brazos, la variedad funcionó fenomenal y produjo, estos son kilos por hectárea, superando los 45.000 kilos por hectárea, ¿vale? Sin embargo, al reducirle, o sea, al ampliar ese marco de plantación, a pesar de que multiplicamos también los brazos, esa variedad
pues produjo menos. Veis la curva de 2023 un poquito menos, ¿vale? No tanto menos, pero bueno. Y en Dalmatí pasa un poco lo mismo. En 2023, en 2022, con un sistema de cultivo con menos número de brazos y un marco más estrecho, produjo un poquito más que después, en la campaña siguiente, en 2023. Sin embargo, en las variedades negras, pues ha pasado todo lo contrario. Lo vamos a ver ahora. ¿Vale? En la campaña 22 no conseguimos que estas variedades produjeran demasiada cantidad de fruta. En el caso de Toro Sentado no llegó a los 10.000 kilos por hectárea y en el caso de la Albacor pues superó los 10.000 kilos pero ni siquiera llegó a los 15.000. ¿Qué pasa? Estas variedades vegetaron muchísimo, el marco de plantación era muy estrecho, se hacía mucha sombra y las plantas vegetaban, pero lo que es producir, pues no producían demasiado. Sin embargo, al hacer la modificación en el año 2023, ampliamos un poquito ese marco, ya veis que de 0,6 a 1,2 tampoco es demasiado, y sin embargo, multiplicando el número de brazos, conseguimos que las variedades produjeran mucho más. Este año 2024, bueno, como veis, por ejemplo, Toro Sentado, de quedarse que no llegó a 10.000 kilos por hectárea, superó los 25.000, o sea, mucho más. Y en el caso del Albacor no fue tanta la diferencia, pero sí, no llegó a 15.000 en el 2022 y casi a 25.000 en 2023. Por lo que estamos viendo este año, en 2024, esta progresión va a ser mayor que el 2023. Está todavía por ver, porque bueno, la fruta todavía está verde, alguna nos ha madurado ya, porque este año por las temperaturas están haciendo que todo se acelere mucho más, pero bueno, ya os iremos contando cómo van. Entonces, bueno, este cambio de marco de plantación fundamentalmente fue porque como las variedades más importantes y más apreciadas en la zona son las negras, intentamos buscar ese manejo donde estas variedades negras consigamos que produzcan más para que sean mucho más rentables este sistema. María Vale, José, te quedan un sí, par de minutos. vale, pues voy a ir muy rápido porque tengo muchas cosas que contaros. Vale, bueno, aquí la evolución del peso medio en el 2022-2023. Esto no nos da mucha información, pues simplemente destacar que la variedad Brown Turkey y Dalmatí a principio de campaña la fruta es más grande y a lo largo que pasa la campaña va disminuyendo. Sin embargo, Albacor y Toro Sentado son variedades que mantienen el peso medio de los frutos es menor, pero sí se mantiene prácticamente estable durante toda la campaña. Luego aquí hemos hecho una comparativa de los grados Brix y la acidez. En grados Brix vemos que prácticamente no hay diferencias en los tres sistemas de cultivo. Aquí he puesto apoyadas, que son las formas apoyadas que os he enseñado en seto, el túnel, que es donde están en maceta, y la colección, que son las higueras que tenemos en la calle. ¿Vale? Con esto corroboramos que los grados Brix, los azúcares prácticamente de todas las variedades con los diferentes sistemas de cultivo se comportan igual. O sea, prácticamente no hay diferencias. Llegarían a los estándares de calidad. Por otro lado, la acidez, sí que vemos que en este caso las higueras cultivadas en el túnel, en contenedor, tienen un porcentaje de acidez más elevado con respecto a las formas apoyadas y las que están en la calle con un sistema tradicional. ¿Vale? Esto hace que el índice de madurez, por tanto, en el túnel, ya que hemos dicho, el cociente entre grados Brix y acidez, al ser la acidez de las higueras en el túnel mayor, pues ese cociente es menor. Y el índice de madurez de esos higos es menor en las higueras del túnel, lo cual pues hay que destacar. Vale, luego tenemos también datos del color, vemos que sí que aquí tenemos la variedad Dalmatí y la variedad Brown Turkey, ¿vale? Esto es el color de la piel exterior, igual tenemos datos de higos con las tres formas de cultivo.
Aquí vemos en el caso de la Dalmatic que los higos recolectados del túnel se desplazan más hacia la izquierda en la gráfica, lo cual quiere decir que tienen un valor de A más negativo. Y si vemos aquí cómo interpretar, quiere decir que son un poco más verdes, o sea, menos amarillas. Cuando la A es más negativa, esos frutos son más verdes y menos amarillos. En el caso de la Brown Turkey también pasa que en el túnel, que son los puntos grises, los frutos eran un poquito menos púrpuras, ¿vale? Tenemos ahí, no sabemos si quizás sea por la sombra o por el sistema de cultivo en sí, pero esos frutos pues tienen ese color diferente. En el caso de las variedades negras, prácticamente el color, bueno, no os he explicado, que es que como vamos con tan poquito tiempo, ¿vale? La A, el valor A va de, como si dijéramos, de más rosa a menos rosa y el valor B, bueno, en este caso, en el caso de las púrpuras, cuanto más cerca del eje central sería menos púrpura y en el caso de la dalmatí, cuanto más cerca del centro sería como más amarilla, ¿vale? Y en el caso de las variedades negras, prácticamente, bueno, los puntos están muy dispersos, no habría diferencia, nos tendríamos que fijar en el valor L. El valor L nos da información sobre si es más luminosa o menos luminosa, en este caso más oscura o menos oscura. Entonces, aquí sí que vemos que el valor más bajo de L quiere decir que la variedad es menos luminosa, más oscura, ¿vale? Entonces, en la colección, en la calle, los higos cultivados en la calle, tanto de albacor como de toro sentado, serían más oscuros y en el túnel, incluso en las formas apoyadas, que es también bajo malla, tendrían ese color menos negro, menos luminoso. Vale, conclusiones y ya termino, pues que vemos que estos sistemas de producción tienen elevados rendimientos y es muy interesante. Se mantienen los parámetros físico-químicos de calidad a pesar de que haya esas pequeñas diferencias en el color, que creemos que no llegan a tener mucha importancia. Todo esto pues nos alienta a que continuemos con estos ensayos para consolidar los datos y los afiancemos, ensayar nuevas variedades de interés comercial que se adapten a estos sistemas. En nuestro caso, en nuestra zona, pues buscando variedades negras sobre todo, que es lo que nos pide el mercado. Y bueno, pues quizá también complementar con analíticas de otros metabolitos secundarios que son de interés también para evaluar la calidad de la fruta. Y bueno, pues un poco eso es lo que de forma resumida os quería contar de todo lo que hacemos nosotros allí. Por supuesto, estamos abiertos al público, a que vengáis, preguntéis y nada, y os contemos lo que hacemos. Pues esto es todo, José. Pues muchas gracias, María José. De nada, voy a dejar de compartir. Muy bien. Muy bien. Y a continuación, por último, Carlos Baixauli Soria nos va a hablar de las experiencias en las que estamos trabajando aquí en el Centro de Experiencias de Cajamar, en Paiporta, en Valencia. Carlos es director del Centro de Experiencias de Cajamar, donde está desde el año 1992. Es doctor ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Valencia, donde ha sido profesor asociado de producción vegetal. Es presidente también de la Sociedad Española de Ciencias Hortícolas y miembro de la ejecutiva de Biovegen. Y bueno, tiene un extenso currículum y un gran conocimiento agronómico tanto de cultivos hortícolas como frutales. Y cuando quieras, Carlos, pues pasas a exponernos. Gracias, José. Bueno, aclarar que después de 8 años como presidente de la SEC, ahora soy de vicepresidente primero. Es un cargo que en principio está pensado para 4 años y bueno, ya me he ganado digamos, el trabajo hecho en la sociedad. ¿Se ve bien, José, la presentación? Sí, perfecto. Vale, estupendo. Bueno, ya podéis entender que el proyecto forma parte del equipo del centro, especialmente José muy involucrado en el mismo, el apoyo de Alfonso
y entre los tres, pues la verdad es que iniciamos esta andadura, pues digamos, fruto de un proyecto IBACE que nos propuso en su día la empresa Projar, en la que el objetivo era un poco ver la fórmula, la forma de desarrollar cultivos frutales en esa modalidad de superintensivo y sobre todo el objetivo inicial era el comparar diferentes tipos de sustrato. No solo se trabajó con higuera, sino con kiwiño, con pequeños frutos rojos, estamos haciendo alguna cosa más, pitaya, por ejemplo, y de ahí, pues la verdad es que destacó el tema del cultivo de la higuera. En cuanto a los datos de producción, pues José ya ha introducido el tema y voy a proceder a explicar en qué han venido consistiendo las experiencias en las que realmente nos iniciamos en el año 2019, en la línea de lo que estoy diciendo. Alguien ya en el chat preguntaba cómo es el proceso de plantación, lo vais a poder ver ahora. Como digo, al principio la idea era estudiar diferentes tipos de sustratos. Eh, el marco de plantación empleado era de una planta por metro cuadrado. María José ya ha explicado algunas cosas. Yo creo que es interesante que veamos la comparación porque vais a ver que nosotros nos hemos mantenido fieles a esta densidad de plantación. ¿Por qué? Porque más bien lo que hemos visto es que hay variedades que se adaptan muy bien a este sistema y hay otras que requieren un manejo distinto, que es un poco lo que María José nos ha hecho ver, que en variedades que son muy vigorosas habría que recurrir a plantaciones un poco distintas. Pues ahí veis un poco esos marcos de plantación, los sustratos. No me voy a meter en esos temas de discusión, sino en analizar cómo funcionó este sistema. Ahí veis el invernadero, esto realmente es un multitúnel con cubierta de malla en la que pues, casi de forma pues muy rápida tuvimos que empezar el trabajo. ¿Habéis visto la plantación? Si puedo marcar el puntero. En la plantación, perdón, la plantación realmente se trae un Jiffy, es decir, que cuando empezamos el proyecto pues contamos con Paco Boix, que fue el que nos ayudó a arrancar con todo esto, pues, algunos artículos de Melgarejo, de la Universidad Miguel Hernández, que ya habían trabajado con estos sistemas. Aquí veis el Jiffy que nos lo produjo Paco. Esta planta va creciendo y plantada, como veis ahí, 17 de mayo. Cuando llega el mes de junio la despuntamos. No sabíamos muy bien qué cantidad de brazos teníamos que dejar. Dijimos con criterio, ya digo, Paco venía casi todas las semanas a ver esto cómo iba. Elegimos la variedad de Almatí y Cuello de Dama Negro como arranque en estos ensayos. Y bueno, la primera sorpresa fue que plantado el 17 de mayo en Dalmatí, las recolecciones las empezábamos en septiembre. La siguiente sorpresa es que esas recolecciones de manera interrumpida pues nos las llevábamos prácticamente hasta un día después de Reyes. Eso fue el primer año y en modalidad, nosotros sí que hemos jugado con modalidad de recolección de brevas y de higos. Aquí estáis viendo el calendario de producción de recolección de higos. Al año siguiente, sobre el 10 de julio, empezamos la recolección de higos y nos la llevamos hasta finales de diciembre. Esto, sobre todo, lo que nos permite, como veis, a nivel de calendario es alargar el periodo. Si es para producción de higos, pues una vez le cae la hoja, en enero o febrero, hacemos una poda, como ha explicado antes Paco, pero en este caso mucho más severa, una poda de retroceso para que luego de ahí brote la planta y obtengamos la producción de higos. Aunque tenemos aquí los datos de producción, los voy un poco a resumir, porque aquí, como digo, estábamos comparando diferentes tipos de sustrato, pero o bien la maceta o el Easy Planter, cualquiera de las dos estaban funcionando bien y ya en ese primer verde estábamos con niveles productivos de unos 10.000 kilos por hectárea de producción comercial. Si considerábamos comercial y de estrío, por aquello de la capacidad productiva, pues se llegaba hasta los 14.000 kilos. Ahí lo veis. Luego jugaré con el gráfico que se ve mucho mejor. Ya veis que en la maceta, el sustrato puesto en maceta, pues nos permitía con facilidad llegar a esos 9.000 kilos por hectárea. Ahí veis en colores el acumulado en la recolección de septiembre, de octubre, en este caso noviembre o más bien diciembre es el que nos permite una mayor recolección, sobre todo ese primer año.
Mantuvimos maceta con tierra de aquí del propio campo, y vemos que cuando estábamos con ese medio de cultivo, aunque no nos permitía hacer un riego diferenciado, pues vemos que el sistema de cultivo sin suelo pues permitía, digamos, un nivel de aceleración en el cultivo importante. Esta es la producción de destrío, a veces era importante, tuvimos que aprender a manejar el cultivo. Ahí veis el peso medio, entre sustratos apenas había diferencias, más bien las diferencias se producían entre épocas, que realmente lo que vemos es pues, que cuando la temperatura era adecuada, pues vamos a frutos o flores de las frutescencias, vamos, decimos frutos para que nos entendamos, 70 gramos por fruto, y ya en las épocas ya más complicadas, como es enero, pues a 40 gramos por fruto. En el año 2020, es decir, eso sería el segundo verde, lo que nos encontramos con ese sistema de producción, y lo vamos a ver, aunque aquí está en cifras, lo vamos a ver en el gráfico una vez más, pues lo curioso, en este caso el Easy Planter fue casi al nivel de la maceta en sustrato. La idea es que llegamos a producciones muy interesantes. Se veía, lo que decía antes María José, en una variedad como es Dalmatí, los entrenudos son cortos y en todas las yemas axilares encontramos el higo, de manera que nos permite llegar a producciones cercanas, en producción comercial, de 70.000 kilos por hectárea. Eso es lo que nos llamaba la atención, y ahí veis que realmente el mes de agosto es el que nos da el grueso de la producción, pero interesante es la de septiembre, octubre y noviembre. En diciembre pues se llegó a recolectar algo en la maceta en tierra porque llevaba un cierto retraso. Ahí veis la producción de destrío, pues ya digo, ha habido que ir aprendiendo. Y en cuanto al calibre, Dalmatí no es una de las variedades de mucho calibre, pues empezábamos con un calibre de unos 80 gramos, y poco a poco pues nos íbamos a un calibre interesante que era entre 50 y 60 gramos por higo. Como he dicho, empezamos con Dalmatí y Cuello de Dama Negro. ¿Qué es lo que nos ocurría con Cuello de Dama Negro? Ahí veis, es una variedad negra. No sé si al final el factor negro es el que nos lleva al tener que pensar en un manejo un poco distinto. Pero lo que claramente veíamos es que la entrada en producción de Cuello de Dama Negro era más tardío, venía más tarde. Y luego el problema era el vigor de la planta. Y mientras en un Dalmatí estábamos con esos 70.000 kilos por hectárea, pues en Cuello de Dama Negro nos quedábamos con esos 7.500 kilos por hectárea. La calidad es muy interesante de la fruta, pero ese exceso de vigor nos costaba controlar. Es cierto que no hemos tenido un riego independiente. Yo creo que claramente aquí cada variedad hay que manejarla de manera distinta. Seguro que en la línea de lo que ha dicho María José, reducir densidades de plantación en estas variedades más vigorosas, y seguramente también un riego que nos permita frenar la planta al máximo. Lo que ocurre es que con el cultivo en sustrato el tema es bastante complicado. En el 2020 quisimos ver qué tal funcionaban otras variedades. Entonces se puso San Antonio, Del Rey, Banane, Negra Cabezuela, Bron Torquay, y Julián Bartual pues, nos pidió que introdujésemos Albacor. Ya vemos que la estación experimental de Elche pues, poco a poco se va involucrando a raíz de un poco los resultados estos en el desarrollo de esta experiencia, y también nos ayudan en lo que han podido, ¿no? Aquí vemos que durante ese primer verde pues destaca un Banane pues, que llega a esos 12.000 kilos por hectárea, y ya vemos a Bron Torquay apuntando maneras en cuanto al funcionamiento. Ya vemos que se va en primer verde a 7.500 kilos por hectárea. Aquí las primeras conclusiones un poco relacionadas con el proyecto, por eso aparecen aquí los logotipos, pues podríamos decir que de entrada lo que destaca es la entrada en producción, el inicio digamos, producción total de estas plantaciones. No hay que esperarse a lo que Paco Boix ha dicho antes, al final para que una plantación entre en plena producción, pues hay que esperarse al tercer, cuarto, quinto año, y él ya lo ha acelerado con estas plantaciones un poco más intensivas, sino que aquí en el segundo verde ya conseguimos producciones en la línea de los 70.000 kilos por hectárea. Y luego destaca también el amplio periodo de producción. Aquí solo he hablado de higos, pero podríamos también hablar del tema de la producción de brevas e higos, que es un poco lo que analizamos a partir de la experiencia esta que se puso en marcha en 2020.
Como veis aquí, si ya nos vamos a la producción del año 2021, vemos cómo estas variedades todas son breveras y iniciamos las recolecciones finales de mayo, terminamos principios de julio en algunas y nos permite prácticamente enlazar con la producción de higo. La misma planta la utilizábamos, en este caso, para brevas y luego higos, y luego hacíamos una poda de estas mismas variedades pensando solo en la producción de higo. Lo que ocurre es que aquí también introdujimos el cuello de dama negro, ¿no? Por ejemplo. Eh, y dalmatí, que en este caso pues, eran plantas puestas en funcionamiento en el año 2019. Aquí en este gráfico lo que veis es separado este primer tramo en el sumatorio de la producción de brevas y luego la de higos, en donde vemos prácticamente mayo-julio, esa es la producción correspondiente a brevas. Vemos una producción interesante en torno a los 10.000 kilos por hectárea en Broad Torquay. Destaca ese primer año San Antonio, que nos vamos a unos 17.000 kilos por hectárea. Nos llamó mucho la atención cómo arranca San Antonio en ese primer año, pero fijaros que ya en el segundo verde, con una Broad Torquay, considerando los dos sistemas de producción, nos vamos a unos 67.000 kilos por hectárea. Veis ahí Negra Cabezuela también destacando, San Antonio, Dalmatí no llega a los 40.000 kilos. Y bueno, todas están ahí un poco en la línea. Como decía María José, pues un albacor pues, se queda en 30.000 kilos, que la verdad no está mal del todo. Y del Rey ahora mismo creo que está funcionando un poco mejor en alguna plantación nueva que tenemos, pero no llega a los 20.000. Cuando analizamos solo la producción de higos, hacemos una poda para higos, pues como vemos las producciones están por encima de los 42.000 kilos por hectárea. Broad Torquay, seguida de Dalmatí, Negra Cabezuela y el resto de variedades pues no están al nivel de lo que estas primeras podrían dar. Establecemos un panel de cata. Cuando ya teníamos higos de todas las variedades, pues hicimos en 3 fechas distintas medidas de grados Brix y, como digo, un panel de cata en el que valorábamos cuestiones como el aspecto exterior, el interior, el cómo pela, el sabor y la textura. Esto lo hicimos el propio equipo de aquí. Si a veces hay algún invitado, pues le damos el trabajo, lo incluimos en el panel de cata, en donde vemos pues, que queda muy bien valorada en general pues, un cuello de dama negro, le sigue pues, un dalmatí, albacor nos gusta como variedad, y aquellas variedades que productivamente parecía que funcionaban muy bien, como es Broad Torquay, pues se queda un poco en intermedio en cuanto a aspectos relacionados con la calidad. Aquí vemos el comportamiento en el año 2022, en el que introducimos ya alguna novedad. Yo siempre digo que lo que estamos descubriendo con este cultivo es que es muy plástico, que nos permite hacer muchas cosas. En este caso, lo que hicimos es, bien, empezamos con las brevas, luego continuamos con los higos, pero cuando veíamos que en producción de higos aquello no iba del todo como nos gustaría, pues decidimos hacer una poda de rebaje con el objeto de que, bien, que la planta continúe creciendo. Posiblemente a final de campaña le cojamos algunos higos, que es lo que veis aquí, con el objeto luego de que al año siguiente, cuando vayamos a recoger las brevas, no nos vayamos a 3 metros de altura. Y eso es un poco en lo que estamos trabajando ahora. Y ahí veis, cuando se hace solo producción de higos, cuál es su calendario. Cuando juntamos brevas con higos, pues como veis aquí no se ve tan bien, lo hemos visto mejor en el otro calendario, desde finales de mayo hasta enero, con producción prácticamente de manera ininterrumpida. Aquí en Dalmatí volvemos a ver en el año 2022, en donde estaríamos primero, segundo, tercer verde, con producciones de 50.000 kilos por hectárea. ¿Vale? Y aquí vemos el comportamiento de las variedades. Una vez más, San Antonio aparece con una producción de brevas bastante interesante, y aquí como sé que se nos agotan las plantas y aprovechamos luego para hacer estas podas, ¿no? Y volvemos a ver el periodo de recolección de higos. Los rendimientos productivos es cuando consideramos brevas e higos. En Broad Torquay volvemos a estar cercano a los 70.000 kilos por hectárea, junto con Negra Cabezuela.
Y cuando solo vamos a higos, en este caso, en Brown Torquay, nos vamos cercanos, no estamos ya ahí con los 80.000 kilos por hectárea. Lo que vemos es de qué manera destaca, aunque se plantó un año más tarde, de qué manera está destacando Brown Torquay, sobre todo cuando nuestro objetivo era maximizar las producciones, en este caso. Desarrollamos una experiencia con Brown Torquay también, que fue el tema de estudiar las densidades de plantación. ¿Qué pasa si dejamos 6 tallos por planta, que eran el equivalente 6 brazos por metro cuadrado, 4 y 2? En este caso, sin muchas diferencias, vemos que los 4 tallos daban un poco más de producción cuando hacíamos brevas e higos, y en higos solo, pues nos íbamos a producciones, como se ve aquí, incluso superando los 80.000 kilos por hectárea con la modalidad de 4 brazos. Luego veremos que eso se ha dado un poquito la vuelta. Avanzamos. Aquí lo que estamos viendo es la imagen de, al año siguiente de estas producciones. Esto es un ensayo que hemos recogido del año 2023. En el 2023 lo que ocurre es que, así como antes daba un poquito más de producción lo de los 4 tallos por metro cuadrado, en el año pasado, que esto es un resultado que ha sido recién publicado en Plataforma Tierra, vemos que higos más brevas con Brown Torquay y 6 brazos estamos cercanos a los 60.000 kilos, algo menos en 4 y bastante menos en 2 brazos por planta. Cuando vamos solo a producción de higos, una vez más superamos los 80.000 kilos por hectárea con 6 brazos por metro cuadrado en Brown Torquay. Con 4 nos vamos a unos 70.000 y algo menos en 2. ¿Vale? Pues bueno, las conclusiones, aunque en el año anterior 6 y 4 iban un poco a favor de 4, en el 2023 vemos eso. Y aquí veis unas imágenes en las que se aprecia cómo en la poda de brevas e higos dejábamos los 6 brazos, los 4 y los 2. Y eso mismo, esta es la poda y con el inicio de brotación, aquí vamos a dejar los 6 brazos, los 4 y los 2. Bueno, vistos estos resultados, decidimos poner en funcionamiento otro invernadero un poquito más alto, un poco mejor de estructura que la que hemos visto antes. Diseñamos 2 metros entre filas y medio metro entre plantas. Utilizamos este tipo de maceta. También contamos con la colaboración de Projar en el arranque del ensayo. Y bueno, esto fue en el año 2022. En el año 2022 esto se planta a finales de mayo. La planta nos la hizo Paco también, sufrió bastante porque, no sé si os acordáis, aquello fue el año en el que en la primavera hubo una helada importante y muchos viveros se resintieron debido a temperaturas bajo cero. Recuperamos planta, aunque sufrió, pero bueno, volvemos a ver lo mismo. Aquí las variedades que establecimos fueron estas: Brown Torquay, San Antonio, Albacor. Intentamos insistir en Albacor, Navega Cabezuela y Dalmatí. Lo que vemos aquí es inicio de recolección a principios de septiembre y recolección hasta finales de enero. Llegamos incluso la segunda semana de febrero a estar recolectando higos. Hasta que no vino el frío, aquello continuaba funcionando bien. El tema es que ya considerábamos que esos higos no eran comerciales, ya eran un poco ásperos, ya no daban la calidad gustativa, ¿no? Aquí veis ese primer verde, no nos atrevemos a hablar de primer año, pues en Brown Torquay una vez más producciones por encima de los 25.000 kilos por hectárea. Algo que ya veíamos que en las otras variedades no conseguíamos de manera adecuada. Aquí habíamos puesto una malla que seguramente nos sombreaba un poquito más de lo adecuado. Aquí veis cómo llega la planta. Llega realmente en un GC pot, planta recién enraizada, que es la que plantamos el 25 de mayo. Por eso digo que aquí vais a ver una secuencia fotográfica de cómo evoluciona el cultivo. El 8 de julio despuntamos la planta con el objeto de, ya lo teníamos más o menos claro, dejarlo a 6 plantas por metro cuadrado. Ahí veis en septiembre cómo estaba, es cuando ya habíamos empezado la recolección. Yo siempre digo que estamos cultivando higueras como si cultivásemos berenjenas o pimientos en cultivos sin suelo, con hilos laterales para sujetar las plantas. Hay variedades que se sujetan un poco mejor, como por ejemplo Dalmatí. Brown Torquay
tiende a ladear y de manera que nos toca atar un poco las plantas. Y aquí veis, por ejemplo, la imagen al 17 de octubre, podríamos decir, estábamos en plena recolección. Veis, esto es una imagen similar a la que ha presentado antes María José, en donde se aprecia como en todos los brotes axilares tenemos higos. Aquí en esta imagen lo mismo. Daros cuenta, el 12 de diciembre todavía estaba verde, fresca, al lado hay una plantación de higueras al aire libre y las hojas ya las había perdido en su totalidad. Fijaros, 5 de enero, todavía estábamos, como habéis visto en el gráfico, recolectando higos y fue a partir del 20 de enero cuando empezamos a ver amarillear algunas hojas y empezar a caer, evidentemente, estas hojas, ¿no? A recordar que el otoño realmente venía a verlo la planta casi en el invierno. Aquí veis en el segundo año, en el 2023, pues bueno, una vez más, mayor precocidad en San Antonio, pero ya no tuvimos la respuesta que habíamos conseguido en el primer invernadero, donde había una producción muy interesante de brevas, ¿no? Brown Torquay, el otro día, ayer tuvimos a gente aquí de visita de Albatera y ellos no clasifican Brown Torquay como una buena brevera. Así todos nosotros, pues ahí lo veis, la producción de brevas todavía es interesante. En Brown Torquay, ahí veis negra cabezuela, albacor, y ahí veis el rendimiento de brevas, el que es interesante es en este caso el de negra cabezuela, luego le sigue San Antonio y Brown Torquay. En este caso, negra cabezuela en torno a los 9.000 kilos por hectárea, San Antonio por encima de los 4.000 y Brown Torquay pues cercana a los 4.000. Esta es la producción de estrío, yo siempre la pongo, pero vamos, prefiero hablar de la parte comercial. Y el rendimiento comercial de higos, pues en Brown Torquay, como ves, producción de julio, de agosto, vuelve a ser el periodo más interesante, por encima de 40.000 kilos por hectárea. Le sigue Dalmatí, negra cabezuela y albacor, como veis, una producción muy baja. Yo creo que María José lo ha dicho claramente, es una variedad muy vigorosa que requiere de unas densidades de plantación y un manejo diferente al que estáis viendo, por ejemplo, en Brown Torquay. Bueno, las conclusiones un poco lo que ya he venido comentando por no alargar demasiado el tema y quedamos a disposición de las preguntas que queráis hacer. Indicar que, vamos, yo creo que posiblemente todo el mundo lo ha entendido, las posibilidades también en cuanto a manejo de plagas dentro de esas estructuras bajo de malla nos permite pues eludir plagas como pueden ser los pájaros directamente, el tema de la mosca de la fruta para nosotros no es un problema, aunque colocamos mosqueros, la mosca negra, que es un problema importante, con cultivo bajo malla no es un problema. A veces nos aparecen problemas de algunas cochinillas, como pueda ser el cotonet, o alguna cochinilla blanda, alguna caparreta, incluso nos ha aparecido, y en ocasiones se puede disparar algún ataque de mosca blanca. Nosotros, o con tratamientos con aceite y la mosca blanca con suelta de Amblyseius whisky, digamos control biológico por inundación, estamos controlando bastante bien el tema de mosca blanca, pero hemos de ir nos hemos de adelantar a la presencia de la mosca blanca para conseguir un buen control. Nada, muchas gracias por vuestra atención y como digo, quedamos a expensas de las preguntas que queráis hacer. Pues nada, muchas gracias, Carlos, por tu exposición. Y a continuación pasamos al turno de preguntas que pueden formularlas a través del chat. Ya han ido haciendo unas cuantas y ahora os las iré formulando a cada uno de los ponentes. Recordaros también, como he dicho al principio, que el jueves día 11 tenemos la jornada de puertas abiertas, donde van a poder visitar los ensayos de higuera que tienen aquí en el centro, de los que ha hablado Carlos, aparte de todos los ensayos que llevamos en marcha y que tienen que hacer la inscripción a través de Plataforma Tierra. ¿Vale? Isaac, si nos puedes volver a poner el enlace para los que se hayan apuntado más tarde y si no, en la parte superior del chat lo tiene. Para enseguida. Muy bien, gracias. Bueno, ya van llegando algunas preguntas. A ver, para Paco, José Ramón Doz pregunta por qué la formación en seto es menos... Intentar en las preguntas ser lo más concisos posibles, ¿vale? Porque hay bastantes preguntas formuladas, si no se alargará mucho el turno.
Dice, ¿por qué la formación en seto es menos productiva que la formación en vaso? Paco, ¿me oyes, Paco? ¿Se oye, Carlos? Se ha caído, es que se ha caído Ah, Paco, vale, se ha que se caído. me ha ido. Bueno, pues Eh, pasamos a una pregunta para María José. De Alberto Fornés, pregunta cuáles serían los cambios en cuanto a calidad, tamaño de los higos en intensivo en comparación con los otros. Bueno, tal y como hemos visto, los cambios dependen siempre de la variedad. Todas las variedades no se comportan igual. Sí que es verdad que los calibres se mantienen bastante bien, incluso son superiores en el cultivo intensivo. Y no vemos que sean diferencias significativas, o sea, no vemos que sea un factor que limite, todo lo contrario, o sea, son las variedades que nosotros hasta ahora hemos ensayado, son variedades que se cultivan, que se comportan muy bien con respecto a las técnicas de cultivo tradicional. No sé si se refiere a, es que datos concretos ahora sería volver otra vez a la presentación. No sé si con eso queda contestada su pregunta. Vale, perfecto. Para María José o para Carlos, preguntan qué vida útil tiene una plantación en intensivo o superintensivo. Pues María José, si quieres contesto yo porque tenemos un poquito más de recorrido. Estamos en el sexto verde, y el cultivo está funcionando bien. Con incluso lo que tenemos en saco, pues el volumen de sustrato es importante, y en la maceta, la primera maceta tenía menos volumen que la que ahora mismo tenemos y el cultivo continúa evolucionando sin ningún problema. Pero no sabemos hasta cuándo vamos a poder mantenerlo. Preguntan también si se cuenta con alguna implantación de estos sistemas en agricultores. A ver, nosotros en nuestra zona sí que tenemos ya algún agricultor que ha empezado a probar estos sistemas superintensivos. Sí que es verdad que en la calle, no, algunos sí que han utilizado instalaciones existentes que tenía, invernaderos de otras producciones, pero lleva un poquito de recorrido, muy poco. De hecho, yo no tengo datos de sus rendimientos, pero sí que sé que en nuestra zona hay agricultores que ya han apostado por estas formas de cultivo. En lo que respecta a la producción está súper intensiva, pero sí bajo de estructura de invernadero. Hemos recibido muchas visitas de toda España, incluso de Portugal, Francia, han venido numerosas visitas. Me consta que algunos, sobre todo Almería, Málaga, nos han hecho consultas. Muchos de ellos están aprovechando sus estructuras y una cosa que nosotros hemos podido ver, porque visto los primeros resultados, pues digo, bueno, pues si esto funciona bien bajo malla, pues aquí tenemos algún invernadero sofisticado de vidrio. Los resultados ya no fueron igual. Y eso se está repitiendo en invernaderos con cubierta de plástico. El forzado, el efecto invernadero que se consigue bajo el plástico hace que el cultivo en general empeore. Por eso nuestro consejo continúa siendo, de momento, que las plantaciones con una climatología similar a la de estas zonas, pues se mantenga en cultivo bajo malla, entre otras cosas porque entendemos que al final, aunque sea un periodo corto, la planta le viene muy bien acumular alguna hora frío, y bajo el invernadero eso no se consigue. O cuando viene el pleno verano, con las altas temperaturas que se consiguen por el efecto invernadero bajo plástico, hace que la producción no sea tan interesante. Vale, aquí nos preguntan, igual Carlos puede responderla tú, así brevemente, cómo se realiza la plantación en macetas. Bueno, como he visto la pregunta antes de empezar, lo que he hecho es enfatizar un poquito con el tema de las imágenes. Habéis visto cómo Paco nos prepara la planta con un Jiffy Pot, que no hace falta comprar una planta desarrollada, ni mucho menos, es incluso mejor partir de una plántura enraizada. Habéis visto que plantada a finales de mayo, pues en finales de junio, principios de julio, hacemos un despunte.
provocamos la salida de ramas y a partir de ahí a jugar. Vale, Shakib Barakat pregunta ¿cuánta agua se necesita al día para la producción intensiva? Bueno, seguramente si es superintensiva, ya no intensiva, sino superintensiva, con estos sistemas de cultivo sin suelo, seguramente nos vayamos a 1,5 litros, 2 litros por planta de solución nutritiva. Al final consumen una cantidad de agua importante. A nosotros, y ahí está muy metido José, porque es su día a día, el manejo del riego de esa solución nutritiva, intentamos amarrar al máximo el cultivo, más pretendiendo incluso que suba la conductividad eléctrica, pero el hecho de estar trabajando con variedades nos limita bastante. Pero al final, en estos sistemas, el consumo de agua por hectárea es importante. Es fácil que nos vayamos a los 8.000, 9.000, incluso 10.000 metros cúbicos por hectárea. Una cosita te apunto, que la verdad es que lo que habría que sacar la cuenta es realmente los metros cúbicos de agua que gastamos por kilo producido, porque entonces ahí es donde realmente se ve la rentabilidad de este cultivo. Sí que es verdad que gastas mucha más agua, pero produces muchos más kilos y eso también hay que tenerlo en cuenta, que al final el consumo como tal tampoco es tan elevado teniendo en cuenta la producción que se obtiene. Importante el matiz que ha hecho María José. A ver, para Paco unas cuantas preguntas. José Ramón Dot pregunta ¿por qué la formación en seto es menos productiva que la formación en vaso? A ver, lo que os he enseñado en el primer campo de la formación en vaso era para la producción y la cosecha de las dos, tanto de higos como de brevas. Y el sumatorio de ambos se consigue sacar más rendimiento. Pero si cogiéramos solo la producción de higos, es mayor la producción de seto en aquellas variedades que permite la formación en seto. Recordemos que no todas las variedades permiten densidades elevadas, pero en aquellas como la Brown Torque o la Dalmatí o la Burjasot que permiten altas densidades, la producción en verde solo de higo es mayor. Pero cuando nos vamos a un 5x4 con producciones en vaso, con árboles más grandes, sumamos ambas cosechas, tanto la producción de brevas, que se produce en junio, más o menos, y la producción de higos de agosto. Ese sumatorio es el que incrementa las toneladas por hectárea. Pero, repito, solo cogiendo la producción de higos es mayor la producción en seto que la producción en vaso. Otra pregunta que hace Alberto Fornés, Paco, es ¿intensivo implica siempre riego? El intensivo implica siempre riego y además localizado. Y preguntan también cómo se realiza la reproducción de la planta. La que yo hago, entiendo, bueno, hay 1000 maneras de reproducir las plantas, bueno, 1000 no, pero unas poquitas sí. La que yo hago básicamente es por esqueje. Cogemos la parte que es la correcta para que enraíce y tengamos una buena planta, hacemos una estaquilla y esa la ponemos bajo plástico dentro del invernadero con calefacción y hacemos la reproducción pues como cualquier otra planta. Aquí preguntan también, David Martínez, que hace unas cuantas preguntas, el consumo hídrico medio en metros cúbicos por hectárea en una plantación en plena producción. Estamos dependiendo de tierras, ¿eh? Cuidado que la higuera es muy caprichosa y dependiendo de la tierra que tengas, una horquilla podría estar entre 3.500 y 4.000 o incluso 4.500 dependiendo de zonas. Recordemos que nosotros estamos en Valencia. La misma variedad que me puede a mí consumir 3.500 kilos, probablemente en la zona de Andalucía o Extremadura nos tengamos que ir a unos 4.000 o incluso más. Y también depende de la retención, pero la horquilla puede estar entre 3.500 y 4.500 metros cúbicos máximo. ¿Y los costes directos de producción en cuánto pueden estar? ¿Por hectárea o por kilo? Esa pregunta es difícil de contestar. Vamos a ver, depende mucho de la... Mira, el higo tiene unos costes de manipulación muy elevados.
He leído alguna pregunta que costaba el coste de recolección y en función del porcentaje en el coste total. Pues el coste de recolección seguramente será más del 50% del coste de la producción por kilo. Es mayor el coste de recolección probablemente que lo que cuesta la poda, que lo que cuesta el agua y seguramente pagues hasta el abono. No sé si los tratamientos, pero paga casi todo. Y ocurre otra cosa. Para los que no conozcan la higuera, hay que decir que la producción de la higuera es muy escalonada. Nosotros cuando empezamos a recolectar, estamos recolectando cada 2 días. Paco, te tienes que haber Hablamos. dejado apretado algún botón o algo porque nos entra un sonido extraño ahora. ¿Os entra un sonido extraño? Ahora ya se ha resuelto. ¿Sí? Yo no lo oía, ¿eh? ¿Ahora me oís? Sí, sí, perfectamente. Continúa, Paco. Vale. Digo que al final la producción que se alcance va a variar mucho los costes de recolección. Como es una producción tan escalonada, estamos hablando de que probablemente podamos estar repasando una variedad de, hablo en exterior, como 20 repasos a 2 días. Irte a más de un mes repasando una variedad y recolectando esas 20 toneladas entre esos 20 días. Fijaros cómo funciona. ¿Qué pasa? Que si tú tienes un poco rendimiento, al final tú el campo lo tienes que recorrer entero y vas a tener que ir mata por mata. Y cuando te acercas a una rama, no es lo mismo que haya 2, 3 piezas que solo haya una. A ver, los costes se pueden disparar. Yo no me atrevería ahora a decir costes. Me sabe mal, sí los tengo, pero me gustaría pues un poco que nos centráramos en los sistemas que hay y cómo estamos trabajando, porque lo que sí que diría es que si las producciones son aceptables, si se superan los 15.000 kilos por hectárea, si conseguimos una buena calidad, hoy en día es un cultivo rentable. Es que no sé, decir ahora un número yo tengo cosechas donde a veces me ha costado 30, 70 y pico céntimos kilo recolectar, otras veces se me ha ido 80 porque no había casi fruta, pero había que hacerlo. No sé. A ver, pregunta también precio medio de venta aproximado, que también es una pregunta complicada, pero bueno. Es lo mismo que lo anterior. Esto es meterme a mí en un jardín. Yo no es que no quiera contestar, pero a ver, precios medio de venta. Eh, Como sabéis, el mercado es el que es. Este año las brevas han estado muy elevadas durante toda la campaña porque había una producción menor y este año se ha incrementado mucho el precio. Ha habido otros años, ahora con la expansión del higo empiezan a haber parcelas que entran en producción y en las fechas de máxima producción, donde todos estamos produciendo, toda España está produciendo, digamos, la primera quincena de agosto, estamos teniendo un aumento de producción considerable y ahí los precios pueden variar bastante. Y después es que, claro, hablar de precio de media, en que hablamos de venta a supermercados, hablamos de venta a mercados nacionales, hablamos de venta en los Países Bajos, en Inglaterra, en Alemania, es que hay una diversidad muy grande. Yo me limitaría a decirle lo mismo que le he dicho en la introducción. Antes de incorporar ninguna variedad, ningún cultivo nuevo, lo más importante es hacer un estudio de mercado, ver los clientes dónde los tengo y entonces a partir de ahí podríamos hablar en medias de venta, pero sin saber dónde va a ir, sin saber qué variedad voy a vender ni mis peculiaridades, es imposible que yo le pueda decir unos precios medios. Está claro. Preguntan si Vicente Roch, si este tipo de cultivo es más rentable que uno de maracuyá, pitaya, cultivos tropicales. Es complicado de saber, ¿vale? Desconozco la rentabilidad de los otros cultivos. Sí, eso es desviarse. Eso al final, Paco lo ha dicho. De momento los precios son interesantes, no sabemos cómo van a evolucionar en el tiempo, cuando haya más producción, pero el maracuyá, la pitaya, yo creo que son, digamos, películas distintas a las del higo. Preguntan si se ha utilizado algún tipo de hormona para garantizar altos rendimientos. En Nosotros nuestros no ensayos aplicamos. no. En campo tampoco aplicamos hormonas. Nosotros tampoco hemos aplicado ningún tipo de hormona. Aquí pregunta para Paco si el cultivo de la higuera no esquilma el sueldo.
¿Cómo? Sí, ¿Perdona? ¿Que no te escuché bien? si el cultivo de la higuera no esquilma el suelo. Yo diría que no. Lo desconozco, pero hay campos que ya llevan unos cuantos años. He visto dos campos que, a ver, el campo se agota, pero con la higuera y con cualquier otro cultivo. Cuando llevas 30 años o 40 años cultivando, pues esa tierra necesitará de un laboreo y de una preparación para una posterior plantación. No sé si se refiere a eso, pero en cuanto a pues un árbol más, va a coger sus nutrientes, va a desarrollarse en el campo. Sí que es verdad que tiene raíces muy potentes y ahora del arranque, no sé si estará pensando en ello, pues va a tener que gastarse su dinerillo porque fácil no va a ser arrancar las higueras. Pero de Eso, ahí a que... como bien dice Paco, cada cultivo en función de las extracciones, y las extracciones producción, es vegetación, luego cada uno hace su sistema de agricultura circular, como puede ser incorporación de poda, pero lo que hace que un cultivo extraiga los nutrientes del suelo es la capacidad productiva, pero eso, como bien dice Paco, luego se tiene que compensar con programas de fertilización. Hay cultivos, yo se lo tengo que decir, que a veces técnicos generan una mala prensa, pero porque a lo mejor en la zona de producción en las extras no les interesan que esos cultivos se introduzcan. Entonces, a veces hay equipos, hay gente que genera ese mensaje de que determinados cultivos se esquilman. Como digo, lo de esquilmar es lo que extrae un cultivo del suelo, luego se tiene que reponer en forma de fertilización. Si eso lo sabemos hacer, no tenemos por qué preocuparnos demasiado en aspectos digamos, de esquilmación de un suelo. Silvano pregunta cómo aplicamos el calcio, qué sal, cantidad, estado fenológico y cómo se sabe si se absorbe. ¿Cómo se aplica principalmente el calcio en la higuera? El calcio, el cultivo igual que otros cultivos, tiene sus necesidades, ¿no? En el área mediterránea, si no sé de dónde eres, pues es interesante hacer un análisis de suelos, análisis de aguas. En general, nuestras aguas son muy ricas en calcio y con los niveles de calcio que suelen tener en esta zona, no se requiere de aportaciones extras, como mucho alguna aportación, pero vía foliar. Juan José pregunta que qué posibilidades tiene el cultivo ecológico. Está María José. Sí, vamos a ver. Yo creo que hoy en día, como además la higuera no es un cultivo que tenga muchos problemas de plagas y enfermedades, vamos, nosotros por lo que estamos desarrollando y por lo que vemos en la zona, es un cultivo que perfectamente se puede llevar en ecológico, con abonos orgánicos, aportes de materia orgánica al suelo y luego pues con el control de las plagas, pues yo qué sé, la ceratitis con trampeo, con feromonas y a lo mejor algún tratamiento pues con algún aceite de forma puntual y vamos, poco más. Se puede llevar perfectamente desde mi punto de vista. Un segundo. A ver, tienes razón, María José. La verdad es que no es complejo llevarlo en cuanto a la parte de nutrición, en cuanto al laboreo. La verdad es que la higuera es un cultivo que se podría llevar en ecológico. Pero sí que es verdad que el aire libre ahora en estos momentos se está presentando un problema muy grande con la silva dipata. Es un diptero que realmente está haciendo mucho daño, que ataca el higo cuando está verde, hace la puesta, hace las larvas en el estilo del higo, nos está haciendo bastante daño. Y ahora en estos momentos todos los insecticidas ecológicos están mostrando algo justitos para poderlo combatir. Pero también es verdad que esto está evolucionando de una manera considerable en los últimos años y hemos empezado a probar algunos aceites y algunas cosas que van por el buen camino. Me he vuelto. ¿Se me ha escuchado bien o parece que se ha Sí, Sí, perfecto. A ver, pero sí que tengan en cuenta que aún hay algunos aspectos a mejorar, pero que quien se esté planteando el hacer el ecológico, pues es viable. Silvano insiste en el calcio, dice con el objetivo de post cosecha si alguna aplicación de calcio puede ser beneficiosa.
Paco, tú que a lo mejor llevas más tema de post cosecha, si has Sin visto- duda alguna. Sin duda alguna, calcio, una aplicación de calcio para la higuera es necesario para la post cosecha, para la elasticidad de la piel, para que tenga una buena manipulación. El calcio no es que requiera una cantidad de calcio la higuera, pero sí lo necesita. Una carencia de calcio nos podría llevar problemas. Y lo que ha dicho antes Carlos Gobesable, cuidado con el calcio para que la higuera lo asimile correctamente, es necesario alguna aplicación foliar a lo largo del año para asegurarnos que ese calcio llega bien a toda la fruta. José, estás muteado. Perdonad. En cultivo superintensivo, ¿has considerado drenaje para controlar conductividad y en qué rango? Ahí, como he avanzado antes, es un cultivo que tolera bien la salinidad. Cada variedad requiere su manejo, pero el poder frenar el avance del cultivo, ese exceso de vigor que tiene en cultivo sin suelo, pues la fórmula que tenemos es dejar que suba la conductividad y no es un problema que llegue a 5 decisions o 6 decisions por metro. Pues nada, creo que tenemos ya todas las preguntas formuladas. Agradeceros a todos los ponentes vuestra colaboración y a todos por participar en esta webinar. Y nada más, damos por finalizada la sesión. Tienen ahí un sondeo para valorar lo que les ha parecido. Y nada, nos vemos en la siguiente. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Pues nada, muchas gracias, sobre todo María José, Paco Boix, José por habernos moderado. Esperemos que os haya gustado la sesión.